se escuchara en un mundo de gente donde había más gente y de muchos idiomas, para que se escuchara y sobresaliera la voz de Jesús, ¿cómo tuvo que gritar? Imagínense aquí en el jardín, el día que toca la acera, los comerciantes, que hay tanto bullicio, gente hablando, vendiendo, vendedores, pues así estaba en Jerusalén. ¿Y qué dijo Jesús? ¿El que qué? El que tenga. ¿El que tenga qué? Sed. Sed. El que tenga sed, que venga a mí y beba. ¿Y qué es la sed? Una necesidad. Es una necesidad y primordial en tu vida. Eso quería decir Jesús. El que sienta que ya no puede, el que sienta que ya no sabe de dónde, el que ya no sienta cómo hacerle, el que ya no sienta, el que ya no sepa cómo hacerle, el que se lo esté llevando la tristeza, venga a mí. El que se lo esté llevando la tristeza, el que ya no encuentre salida, el que ya no sepa qué hacer, venga a mí, dijo Jesús. Es cuando ya no sepas de dónde encontrar soluciones, ven a Dios. Y el Señor no se va a enojar porque le buscaste por todos lados, porque le hiciste aquí, le hiciste allá. ¿Lo habremos de ofender? Sí, porque hay gente, y les voy a poner ejemplo, cuando sus negocios se vienen abajo y que llega otro muy sutilmente, es que te están haciendo brujería. Y como su negocio se fue para abajo, ¿a dónde le va a correr? El brujo. A buscar al brujo. Y en vez de bendecirse, ¿qué va a hacer? Se va a maldecir. Aunque hayan hecho eso, Dios dice, yo saciaré tu necesidad. Yo te ayudaré. Yo estaré contigo. Porque la sed significa que tienes necesidad, que ya no sabes ni cómo hacerle. Ahí va a estar el Señor para decirte, hace tanto que te estaba esperando. Por eso Jesús exclamó ese día, el que tenga sed. Hubiera podido decir el que tenga hambre, pero es más fácil morirse si no toman agua a comer. El cuerpo aguanta más sin comer que sin tomar agua. Por eso Jesús lo exclamó. Por eso estamos viendo aquí, el hambre es una necesidad. Y Jesús viene a decir, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. ¿Sí? Y más adelante lo va a decir, busquen primero el reino de Dios y su justicia divina, y lo demás se les añadirá, se les dará por añadidura. Y allí no hablaba de la vestimenta. No hablaba de decir, no dijo, miren los lirios del campo, que ni hilan ni tejen, pues ellos no tienen para hacer ropa, mas sin embargo ni Salomón en su mayor esplendor vistió como un lirio del campo. Quiere decir que tú eres más importante que un lirio del campo, que no tienes que comer, pero también dice hombres de poca fe. A veces nos falta fe para llegar al Señor. Por eso quise resaltar esto, el hambre es una necesidad. Aquí la pregunta es, ¿cómo reaccionamos con Dios ante nuestra necesidad? Porque el pueblo hebreo murmuró contra Dios, renegó de Dios y deseó que irse para atrás. Y ahora lo vamos a ver un poquito más completo. El pueblo quería dar un paso hacia atrás, mejor atrás.
cuando el Señor, ¿y qué pasaba? ¿Qué hacía Dios? Vamos a ver esto. El pueblo, a pesar de que quería volver hacia atrás, le da una solución. Le empezó a dar hambre al pueblo. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo a Moisés? Vamos a ver en Éxodo 16:31. ¿Se va a proclamar? Sí. La gente de Israel llamó a este alimento maná. Era como la semilla del cilantro blanco y su gusto se parecía al de una torta de miel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, vamos a hablar un poquito del maná. Está en la palabra de Dios, en todo ese capítulo está cómo fue el maná. Tuvo hambre y se enojó el pueblo de Hebreo y ya se querían regresar para atrás porque allá sí por lo menos tenían que comer. Y le dijo Dios a Moisés, van a tener que comer. Y al siguiente día, con el rocío de la tarde, quedaba como una escarcha, cubría todo el campo y todo el pueblo iba y recogía esas semillitas. ¿Creen ustedes que para Dios no era fácil? ¿No era fácil ya matar los panes hechos? Sí, pero no mandaba los panes hechos, porque también requiere del esfuerzo del hombre. Dicen que era como una semillita, y ahí mismo en el capítulo 16 dice que se molía, que eso se molía en las cosas que ellos usaban. Dicen las muelas, y dicen, ay, los masticaban, no, las muelas eran otros instrumentos de ellos para moler. ¿Sí? Ellos no molían y hacían tortas, haz de cuenta como si fueran hoy semas o como si fueran tortas con grasita, y así les sabía el maná. Era el pan que necesitaban para alimentarse. Pero allí Dios les dijo, no vayan a agarrar más que lo que necesitan para diario alimentarse. Iban en la mañana, recogían eso, hacían el pan y eso se lo tenían que acabar. Pero había unos y Dios les dijo, no van a agarrar más que lo que van a ocupar en el día para comer. Y había unos, y luego dice la palabra de Dios que los pesaban. Y era un milagro que ocurría, porque unos agarraban mucho y pesaban lo mismo que agarraban otros. O sea, no había variación. Y con eso que agarraban, acababan toda la familia para todo el día. Y los que se pasaban de vivos y que no iban a pesar su porción de maná que tenían, con la que necesitaban para comer, y lo guardaban para el siguiente día, se les engusanaba, se les hacía gusanos. Y le iban y le decían a Moisés, ¿y por qué creen que Dios quería, no quiero que agarren para el siguiente día? No porque Dios fuera envidioso y se le cayera y decía, porque yo digo, yo mando y a mí me obedece. No. Dios lo que quería con el pueblo de Israel, que agarrara, que fuera diario a recogerlo, era para que confiaran que mañana también les iba a dar. Cada día. Porque ha pasado. Aquí hay muchas enseñanzas, hermanos. Hay muchas enseñanzas. Dios quería enseñar a un pueblo a que confiara en Él. Que cuando necesitaran, ahí va a haber comida que Él mismo les iba a dar. Otra, para que aprendieran no a confiar en que ya tenían sus bienes, su comida asegurada
Dios quiere enseñar que Él te va a ir dando cuando tú confías en Él lo que vas necesitando. ¿Sí? Y aquí hay otra enseñanza. ¿Cuántos nos confiamos a nuestro poseer? Es que yo ya tengo esto, yo estoy hablando de esto. Dios quería también sanar al pueblo del miedo. Y aquí vamos a ver una enseñanza. ¿Cuántos de las personas que hay en el mundo, a qué es a lo que más terror le tienen? ¿Dónde? ¿A la muerte? En sí, pero se encajonan en una cosa. ¿Saben a cuántos le tienen terror la mayoría del mundo? Al futuro. Por eso hay desconfianza. Muchos van a decir, ¿y qué voy a hacer cuando no tenga trabajo? ¿Y qué voy a hacer cuando esté viejito? ¿Y qué voy a hacer cuando me enferme? Y todavía ni siquiera ha pasado nada de eso. Y ya están con el temor. Hay mucha desconfianza de Dios. Y a veces es triste que los mismos servidores, ¿y qué va a pasar si esto? ¿Y qué va a pasar en el futuro? ¿Y qué va a pasar? Y en el futuro. Y muchos van a que les den las cartas, a que les echen, les den el café, el tarot, preguntando qué. Por el futuro. ¿Y si me voy a casar? ¿Y no me voy a casar? ¿Y cómo va a ser el hombre con que me voy a casar? Hay un miedo muy fuerte al futuro. Entonces, por eso el hombre, como tiene mucho miedo al futuro, yo conocí a una persona que, ¿se acuerdan cuando llegaban esas cadenas? Creo que ya han disminuido o de plano a mí ya no me siguen, qué bueno. Donde les llegaban antes unas cadenas de hojas de muchas copias y que replica y saca copias y mándaselas a no sé cuánta gente porque el rey de no sé dónde no lo hizo y se le murió su hijo y que otro le pasó esto y otro que sí lo hizo, tuvo millonadas y se hicieron millonarios. Y esa persona tenía mucho dinero y me mandaba a mí. Yo trabajaba en ese entonces con esa persona. Y yo le dije, pues esto es puro cuento, esto es pura mentira. ¿Y qué tal? Y si no, dice, tú saca las copias y mándalas. El miedo al futuro. Eso embarga mucho al ser humano. Entonces Dios les enseñaba también al pueblo hebreo a que diario fueran a juntar el maná para que siguieran confiando en que Dios iba a cumplir con lo que estaba diciendo. Lo que Dios pedía del pueblo era: confíen en mí, crean en mí, porque no había sido suficiente por haber hecho todos los milagros que ya había hecho desde Egipto, que ellos lo vieron. Cualquier parecido con nosotros no es mera coincidencia, es nuestra forma de ser. A veces Dios nos ha mostrado ya muchas cosas, pero creemos que las cosas que van pasando más y más nos van a veces va menguando la fe. Y quizá a veces lo que ya vimos ya no fue suficiente. O se nos olvida, no sé. Así le pasaba al pueblo de Israel. Por eso les decía, no, el maná es para cada día, no para que acumules. Confía en que yo mañana te voy a dar. Y los que desconfiaban, ¿qué pasaba? Se les embusanaba. Y algo, ahí estaba la mano de Dios. Dios daba el sábado como reposo. Tiene mucho significado esto, pero el pueblo, Dios lo educaba de esta manera y ha ido enseñando y mostrando por qué era día. A lo que quiero llegar es esto, el sábado, y decía, un día a la semana,
así van a ir a juntar doble porción de maná. Porque el sábado van a descansar. Así que el viernes se apuraban y preparaban todo el maná, doble ración, preparaban doble maná, lo preparaban para el sábado comer y no hacer más que eso. Y no se les embusanaba. Ahí no se les embusanaba. ¿Por qué? Porque Dios estaba enseñando al pueblo a que hicieran y actuaran conforme a la voluntad de Dios. Caprichos de Dios, no caprichos de Dios. Enseñanza para estar abiertos y disponibles a hacer la voluntad de Dios. Y esto es el mayor triunfo y la mayor gloria, hacer la voluntad de Dios. Hasta aquí una pregunta. Dios, a través de su presencia en tu vida, quiere sanarnos, así como al pueblo de Israel, al pueblo hebreo. Sacudirnos del miedo al futuro. No buscar las seguridades que te dan quizá lo material. Que bueno, si Dios está bendecido no va a significar que tú ya no vas a trabajar y que no va por ahí. Sino que, por ejemplo, Dios te ha socorrido con algo, está bien. Es un medio para que tú vivas con dignidad, mas no es el fin. El fin es Dios. ¿Sí? Así, no, entonces ahora ya vamos a desechar todo. No, más bien, ¿dónde está tu corazón? Y aquí les voy a compartir también, así como les compartí lo que Jesús decía cuando gritó el día más solemne, que gritó con fuerte voz. Ahí dice el Evangelio, Jesús gritó con fuerte voz. Imagínense, en el kiosco en un día que le toca la cera a los, les ponía el ejemplo, a los de estos comerciantes, ¿cómo tendría que gritar una persona para que pueda escuchar? Pues así gritó Jesús, porque había mucha gente para decir, vengan a mí en sus necesidades. También, hablando del miedo al futuro, hubo una ocasión en que Jesús contó, él habló y dijo que le llamó a uno y le dijo, ven y sígueme. Y uno le contestó, Señor, estoy preparando mi boda. ¿Y es malo casarse? No. Otro le dijo a otro, ven y sígueme. ¿Y qué le dijo? Déjame enterrar a mi padre. Déjame enterrar a mi padre. Tenemos que entender que esto es mucho. Y a otro, ese se negó, y hubo otro. Hay una explicación para cada cosa, pero ahorita nos vamos a ver a este último. Que otro llegó un día y se le acercó y le dijo, Señor, te seguiré. Y a ese, al contrario, en vez de decirle, sígueme, le dijo, las zorras tienen madrigueras. Y no recuerdo otro ejemplo que le dijo, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar su cabeza. No lo animó a que lo siguiera. ¿Por qué creen? Conocía su corazón. Porque ese hombre lo que buscaba, quizá lo que buscaba era lo que Judas buscaba: seguridad. Es que seguir a Dios siempre me va a ir bien. Quizá buscaba lo material, quizá buscaba la fama, quizá buscaba el ser reconocido. Por eso Jesús le dijo, el Hijo del Hombre a veces no tiene nada para poseer. No
tiene ni fama, porque esa fue la tentación del demonio. No buscaba fama, no buscaba riquezas. Quizás este hombre buscaba riquezas, pensaba que siguiendo a Jesús, al verla todo el gentío que lo seguía, pues yo no, pues aquí han de ver dinero, aquí le han de dar. Y si había, es como ahorita hay gente que Dios le ha bendecido y que tiene la capacidad de socorrer a los padres. Pero Dios no quería que solo por ese interés lo siguieran. Por eso a él que le dijo, no chiquito, si tú buscas seguridad en mí, si buscas tener un futuro asegurado, aquí no es. Conmigo me sigues por mí o no me sigas. ¿Por qué? Porque Jesús mismo nos enseñó que confiando en Dios se puede vivir con dignidad, sin tener todas tus esperanzas y toda tu visión y todo tu esfuerzo en lo material. Se puede, sí, pero eso es añadidura. Y a veces nos dividimos por la añadidura, dejando al Señor al último. Por eso a ese hombre Jesús le dijo, no, si no es por mí, no te quiero conmigo. No te quiero por lo material, no te quiero que estés conmigo por lo material, por la fama, por la grandeza, quiero que estés conmigo por mí. Entonces vean cómo el Señor a uno les dice sígueme, pero a otros les dice que no, porque quizá sabía que no había toda la sinceridad de corazón para seguir al Señor por ser Él, sino por lo que pudiera sacar del Señor. Y esto viene aquí. El Señor les decía solamente el maná del día, ¿para qué? Para que confíen en mí, que no se descarguen en sus necesidades y se la vivan pensando en todo lo que van a hacer antes de seguirme a mí, o que pongan todas sus preocupaciones primero antes que a mí. Confíen en mí, dice el Señor, y Él sabe lo que necesitas, y yo lo digo claramente. Ahora, dice la palabra de Dios que comieron del maná en 16:35, por favor busquen Éxodo para que la escuchen bien. Aquí está igual, pero en Éxodo 16:35. ¿Alguien más? ¿No? A ver, para ti. Éxodo 16:35. Los hijos de Israel comieron maná durante 40 años hasta que llegaron a una tierra poblada. Palabra de Dios. Te alabamos. Durante 40 años, Dios alimentó a ese pueblo durante 40 años, dándoles diario su alimento. Estaban en el desierto hasta llegar a una tierra poblada. ¿Se imaginan? Pero llegó un día en que el pueblo se rebeló, se volvió a rebelar. Vamos a escuchar qué nos dice la palabra de Dios en Números 11:4-6. Números 11:4-6. Entre los israelitas
Se había mezclado gente de toda clase, que solo pensaba en comer, y los israelitas, dejándose llevar por ellos, se pusieron a llorar y a decir: ojalá tuviéramos carne para comer, como nos viene a la memoria el pescado que comíamos gratis en Egipto, y también comíamos pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos, pero ahora nos estamos muriendo de hambre, y no se ve otra cosa que maná. Palabra de Dios. Dios alimentaba a un pueblo de manera milagrosa. ¿Y qué añoraron Su carne. los árabes? Dios no les cobraba, a una costa de volver a ser esclavos. Añoraban esa libertad que tenían ahora. ¿Por qué la querían cambiar? Por pescado ese. Por comida. Es sorprendente, pero a veces somos nosotros así. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, ¿por qué fue tentado? Una de las tentaciones que fue El pan. el pan. Jesús tuvo hambre por una necesidad. Y muchas veces el hombre es tentado y puede pecar. El pueblo pecaba porque se rebelaba contra Dios por una necesidad. Volvemos a lo mismo. Por tus necesidades, ¿cómo reaccionas ante Dios? ¿Sí? Después añoraban esos ajos, esas cebollas, aún ignorando las ventajas de que ya no eran esclavos. Ya no querían seguir en eso y se atrevían a despreciar lo que Dios les daba cada día. Vamos a ver qué nos dice Números 11:13.